a Vamos começar todos. mais uma Estamos reunião empezando con no una Congre sesión IGETS, que más é o de grupo de el estudos EIGETS, Grupo de de tumores Estudios de hereditários Tumores Hereditarios latino-americano. Latinoamericano. Gostaria de dizer que Me essa gustaría aula decir haverá que esta tradução clase simultânea do cuenta con português para o traducción espanhol, para simultánea del aqueles estudantes portugués al do español português, y el caso español a alguém queira fazer portugués. Si algum alguien comentário quiere hacer ou uma comentarios pergunta para a nossa o preguntas palestrante de hoje. a nuestra Gostaria de oradora de hoy, agradecer me gustaría a nossa agradecer intérprete, que é a Luíse a Campos, que nuestra está sempre aqui com intérprete, a gente Luis nas nossas Campos. palestras. Gostaria de agradecer Siempre participa de las a equipe reuniones. técnica e Agradezco al equipo administrativa do técnico, LGETS, porque administrativo sem de Gates. esse encontro não seria possível, Sin que é este o trabajo, el encuentro no Jefferson sería e a posible. Patrícia, que estão aqui conosco hoje. Jefferson y E Patricia están con nosotros gostaria hoy, de están a também cargo agradecer, de ese trabajo e y já también então agradezco. iniciar Ya vamos a iniciar a entonces. introdução, que é a doutora Haciendo una Andressa introducción, agradezco Goldana a Almeida, doctora né, que é Andressa médica Almeida, geneticista médica do genetista, laboratório GenCell, trabaja en que el laboratorio GenCell. é um laboratório que está iniciando aqui Este es un no laboratorio Brasil, que está empezando e sus é um actividades en laboratório que Brasil. já tem uma vasta Es un laboratorio experiência que ya tiene una internacional, né? amplia experiencia Sobretudo aqui na América internacional, Latina, sobre todo en em Latinoamérica especial y na Colômbia, especialmente en Colombia. e agora eles estão aqui Ahora iniciando os están trabalhos, aquí né, aqui iniciando no nosso su país, aqui no trabajo en Brasil. nuestro país, en A Brasil. doutora Andressa, Doctora ela, Andresa, você me corrija, Andressa, se eu estiver errado, puede mas fez corregirme si residência, me né, de equivoco, ¿no? genética Pero fue no residente Hospital en das genética en el Clínicas Hospital das da Clínicas Universidade de São de la Paulo, né? Universidad de São Tá? Paulo, Então a doutora Andressa tem así uma que bela formação tiene aí em una excelente genética médica e formación en atua genética também médica, na la área de doctora, y también oncogenética. actúa en el campo de la E hoje a oncogenética. doutora Andressa vai Hoy falar um pouco sobre as comentará la vias doctora de respecto recombinação homóloga, que é uma via a la vía extremamente de importante recombinación de homóloga, que es muy reparo importante de para um la tipo especial de reparación de un mutação, né, que tipo são as específico de quebras de mutación, filamento que duplo do serían las DNA. roturas Então, eu acho de que ADN, esse tema é um tema sempre muito importante para quem s- trabalha na sobre área todo de de genética e da rotura de doble antropologia e cadena. biologia molecular, De doble né? cadena. Es Porque muy a gente importante ese tema para tem quien visto trabaja con que cada vez oncogenética y mais biología molecular, porque cada o día más reconhecimento el de reconocimiento de alterações nessa alteraciones via, en esta ela abre vía oportunidades, abre né? Oportunidades oportunidades de tratamento, que serían oportunidades de oportunidades tratamiento, de prevenção. oportunidades de Então, prevención. conhecer a via de recombinação Así que homóloga nos conocer la detalhes, vía o que a gente de pode recombinación fazer, né, homóloga en para os detalle y qué nossos podemos hacer pacientes é para sempre nuestros muito pacientes importante. siempre es muy Então, eu importante. gostaria de agradecer Me gustaría imensamente agradecer muchísimo a presença entonces da doutora a la Andressa, presencia de que doctora então vai Andresa, começar que va a a compartilhar a empezar aula. Doutora Andressa, pode ficar à a vontade para compartir, compartilhar a aula. ¿no?, su E gostaria de material. dizer que a Puede reunião é uma reunião impartir informal, que a gente esta está clase. sempre Esa es una aberto a reunión comentários, a informal. perguntas. Siempre Então, estamos por favor, abiertos a fiquem à vontade comentarios, preguntas, por favor. para tecer algum tipo de Pueden comentário. E simplemente lembrar que hacer sus essa aula, comentarios né, y essa recordar fica también, gravada, esta né, clase e estará depois vai para o grabada. site do Después GET, va al aonde sitio depois web vocês de Getz y podem después assistir pueden ustedes a hora que quiser. verla Tá en el bom? momento que quieran, ¿sí? Então, doutora Andressa, muito obrigado pela Por favor, presença. doctora E Andresa, agora muchas eu gracias deixo por su você presencia. com a Ahora palavra. le Muito doy la obrigado. palabra. Muchas gracias. Muito obrigada, eu que agradeço. Gracias. Aqui minha Voy a tela. compartir pantalla. Bom, gente, vamos lá. Vamos a empezar entonces. Tudo certo. Então, Muy bien. boa tarde, né? Me apresentando de Buenas novo, sou tardes. Andressa, Me sou presento nuevamente. geneticista. Soy
Andressa, médica genetista, y vamos a hablar un poco de la evaluación de la vía de reparación por recombinación homóloga en cáncer de próstata. Este debate es muy interesante. Este es mi conflicto de interés, como comentó el doctor E Pablo. para começar essa conversa, eu Y queria para trazer empezar a hablar de eso, alguns quisiera dados estatísticos comentar unos da datos citologia do câncer de próstata, estadísticos que de cáncer de permanece próstata, sendo que aí a permanece neoplasia siendo la sólida mais neoplasia comum e sólida a más segunda maior común causa de y óbitos la oncológicos segunda em homens mayor causa após de óbitos câncer de pulmão. oncológicos en hombres. No Brasil, El o primer INCA lugar es estima cáncer de que do pulmón. triênio En Brasil, 2023 a 2025, 2023 a a gente tem aí para cada 2025, ano mais para de 70 cada mil, año mais de tenemos 71 más de novos casos de câncer de 71 próstata. nuevos casos de Incidência cáncer de elevada em países com próstata, alto IDH, em incidencia perspectiva elevada en aí de países uma con possibilidade de um alto diagnóstico índice de desarrollo mais humano, con una célere, posibilidad de maior diagnóstico facilidade de temprano, acesso a melhores tratamentos, más e posibilidad de maior acceso a mortalidade acaba tratamientos. ficando em Entonces, regiões sí, com la menor acesso mortalidad à más grande saúde, en como regiones países con menos da acceso a la salud, África, na América Latina e países Caribe. de África, E Latinoamérica y apesar Caribe. desses dados de Pese a incidência que tenemos elevados, estos datos de felizmente, a maior incidencia parte das alta, pessoas que la vai mayor parte de descobrir las o câncer de personas que próstata reciben vai ter este esse diagnóstico no diagnóstico estágio inicial. lo reciben en una etapa Nessas inicial, situações, na maioria das afortunadamente. En vezes, esta situación, en o la tipo de mayoría de las neoplasia veces, também el vai tipo ter de um curso neoplasia mais también indolente, com tiene altas una taxas de cura, sendo marcha que nesses casos a indolente con sobrevida pode chegar a más 100% em 5 anos. tasas de cura y Então, hay una por que que sobrevida de aquelas 5 pessoas que vão años. receber o diagnóstico já numa Sin fase embargo, metastática, a sobrevida los que em tienen 5 anos vai para diagnóstico em torno de 15%? metastásico, la sobrevida en 5 años es de un Aqui eu coloquei esse 30%. esquema, que foi da Aquí aula da les doutora puse Heather Cheng, un para mostrar um esquema pouquinho aí sobre visual para que os puedan ver un estágios poco do las câncer de etapas próstata de este e, cáncer. na verdade, até um pouco antes En do realidad, diagnóstico incluso un mesmo, poco aqui na antes esquerda del dá diagnóstico, para ¿no? ver Aquí a la izquierda uma fase se puede anterior ao ver una diagnóstico etapa do câncer de anterior próstata, que seria al aquela fase de diagnóstico, risco que sería aumentado. esta Então, assim, quem fase de tem un risco riesgo aumentado, ou más tem alto. síndrome de predisposição a câncer, que tem Personas que tienen uma mutação síndrome de genética, alguma variante de risco para predisposición al câncer, cáncer, que tiene aqui varias é que a gente variantes de tem uma riesgo, janela de aquí oportunidade tenemos una para ventana de fazer uma oportunidad detecção para precoce, um actuar y screening aí mais detectar de direcionado. una manera Eu, temprana como con un médica geneticista, screening acaba que, más dirigido. eu acho que Yo por como falta de médica genéticos, aí a nossa genetista atuação é bastante forte mais comprendo que nuestra nessa etapa acción aí da es muy vida, robusta en esta que a gente etapa faz de esse la vida, gerenciamento do cuidado, donde uma se vez hace que una gestión del encontramos cuidado, una vez que paciente de risco, encontramos faz mutaciones de gerenciamento de riesgo, cuidados, encaminhamento para hacemos cuidados cessados, para gestiones, urologia, derivamos ginecologia, enfim. a- A gente fica al aqui médico que se bem de perto requiera. nessa fase da vida. Uma vez Acompañamos muy de cerca en esta diagnosticado o etapa. câncer de Una vez que se próstata, hace el diagnóstico normalmente de vai se cáncer, manifestar a usualmente se princípio como uma manifiesta doença en localizada, principio como una que é considerada enfermedad curável. localizada, E aí, a que es partir considerada disso, tem curable. Y alguns desde caminhos que ahí podem ser hay tomados a algunas depender vías do que se pueden paciente. elegir Se for um independencia del paciente que perfil del tem paciente. Si es un uma, paciente uma baixa estratificação de que tiene risco, baja segundo o score de estratificación de risco, riesgo, o volume tumoral, enfim, de ele acuerdo pode con ser um datos como paciente volumen elegível para fazer tumoral, uma puede vigilância ativa. elegirse a E aí una vai seguir vigilancia activa. protocolos de Y entonces acompanhamento, se enfim, para siguen avaliar se protocolos de havia alguma seguimiento de progressão dessa manera a doença. evaluar si habrá una E, por outro progresión de lado, la enfermedad. pacientes que Por tenham, otro que se lado, apresentem pacientes que como se presenten pacientes de como, mais alto risco, eles podem ser, como podem pacientes ser de elegíveis alto aí para um riesgo, tratamento pueden mais elegirse curativo, que para un seria tratamiento a más cirurgia ou a curativo, radioterapia, cirugía a o principio não radioterapia da terapia de privação con androgênica, que o seria a no terapia terapia de hormonal. privación androgénica, una terapia Com o hormonal. decorrer aí da doença também, a gente vai En el ter a doença transcurso de la avançada, a enfermedad doença puede não ser haber mais la considerada enfermedad curável, avanzada que que ya seria no se tratável. considera E curable, dentro se desse considera espectro da tratable doença avançada, a y gente tem en este algumas espectro tenemos subcategorias. algunas Então, subcategorías. essas subcategorias, Así que bem estas resumidamente, subcategorías, elas de una podem manera ser definidas resumida, de se acordo com duas definen de principais acuerdo con dos características. Se as principales características. metástases, se as Si las metástasis metástases desse paciente são de este visíveis na paciente punção son mamária ou visibles não, en e las se essa pruebas de doença imagen o no, ainda y si esta responde à enfermedad terapia de aún privação androgênica, sim responde ou não. a una terapia de privación androgénica, sí o no. E avaliando aí, olhando mais de perto Evaluando entonces, esse mirando estágio de mais cerca avançado de esta etapa todos más aí da doença, avanzada que a de gente já todas tem de la essas enfermedad, metástases visíveis en la num que cenário ya já hay mais metástasis delicado, que visibles en foi un objeto de contexto un estudo, de poco um estudo más importante aí delicado, de que fue el 2016, objeto de un que estudio avaliou tan isso, importante del avaliou año que para esses 2016. pacientes no cenário Se mais evaluó en el avançado, em estudio torno de que para esos 12% pacientes deles, un doce por 11,8% ciento, deles, tinham 11,8%, mutações em genes de reparo do presentaban DNA. mutaciones en genes de E muitos reparación deles de não tinham um ADN. histórico familiar
y muchos no presentaban una historia familiar con sugerencia de síndrome de predisposición a cáncer, que sería una información muy importante. Conductas de indicación de pruebas genéticas se basan en la historia familiar muchas veces, pero cada día más observamos que aún en pacientes sin historia familiar, sí hay mutaciones germinativas y eso tiene realmente una gran carga para el seguimiento de la persona y sus familiares. Este estudio revisó que los genes más involucrados en BRCA2, ATN, PEC2, también otros genes de esta vía de reparación se encontraron. Para los demás estudios que se realizaron desde entonces, tenemos como resultado es que la frecuencia de variantes germinativas, incluso estudios que no consideraron solo este escenario crítico, sino que también con enfermedad localizada, se vio que la frecuencia de variantes germinativas para la enfermedad localizada hay una variación de un 5 a 10% y en estos pacientes con un escenario más complicado de metástasis visibles, la frecuencia sería un 10 a 15%. Estos estudios no seleccionaron pacientes por historia familiar, ¿sí? Hay que recordarlo. Si agregamos historia familiar, la frecuencia sube aún más, es más grande. Sobre todo, esta última referencia evaluó que la preferencia de alteraciones de vía de reparación, cuando consideramos somático y germinativo, sería un 30% la frecuencia de variantes. Viu, doutora Andressa? Eu acho que Doctora um dado Andressa, interessante creo que un dato muy interesante, el tema de la enfermedad avanzada, es en este rango, es el que donde vamos a tener cosas ocurriendo más, clinical trials, innovación, nuevos medicamentos, tratamientos. Hay distintas medicaciones disponibles, sobre todo en el caso de las personas que ya tienen metástasis visibles, ¿no? Aquí les puse un listado de distintos medicamentos que hay, desde terapias de bloqueo hormonal, quimioterapia, radiofármacos, inmunoterapia. Y aquí en la parte de abajo les puse entonces los dos principales medicamentos que utilizamos, que están aprobados por la Agencia de Regulación Sanitaria de Brasil y que tienen una variación de acuerdo con la característica genética de la persona. Inhibición de PARP y pembrolizumab, que sería más indicado cuando tenemos un efecto de casos de Lynch, por ejemplo. PSA es el principal biomarcador utilizado, contribuyendo para el monitoreo, seguimiento y la progresión de cáncer de próstata. Tenemos hoy distintas evidencias que nos enseñan que para otras funciones, las pruebas de biomarcadores para detección de genes de vía de reparación es un abordaje clave para la definición de la conducta en estos pacientes. Hablando un poco ahora de las lesiones al ADN. Nuestro ADN, que es una molécula presente en cada una de nuestras regiones de células, está siempre exponiéndose a lesiones todo el tiempo. Radiaciones distintas, incluso los productos del metabolismo celular pueden generar lesiones al ADN, contaminantes ambientales a los que nos exponemos a diario, y cada célula humana sufre miles de daños al ADN cada día. Incluso el mecanismo de replicación del ADN también puede presentar errores. Por ejemplo, un error para cada 100 millones de bases replicadas. Los principales tipos de lesiones son esta ruptura de modificación de base única y los daños a los nucleótidos son los más comunes tipos de lesiones comunes que se van a reparar sobre todo por esas vías. La vía de excisión de bases y de nucleótidos. La
ADP ribosis, la PAP1 es una enzima clave en el sistema de reparación por excisión de bases. Participa de las etapas más tempranas. Es muy importante porque va a detectar, ayudar a reconocer que hubo una lesión en la rotura de hebras simple y recluta proteínas iniciales que van a empezar todo este mecanismo de reparación. Ya las roturas de doble cadena son un poco más complejas, son potencialmente letales para la célula y pueden surgir por causas endógenas o exógenas. Hay dos principales maneras para manejar ese tipo de lesión. La unión de las extremidades no homólogas que actúa en todas las etapas del ciclo celular es una manera de corregir el ADN más rápidamente y también puede causar más errores porque une las extremidades sin utilizar una secuencia homóloga como molde. Y también hay el HRR, recombinación homóloga. Aquí se utiliza una secuencia como molde para la restauración de la secuencia que se perdió y es más precisa entonces. Aquí tipos de roturas de ADN. Tenemos la de hebra doble o simple. Esta que sería de doble cadena es el tipo más grave de lesión. Cuando se establece esta lesión, entonces, la definición va a considerar algunas cosas. La principal es el ciclo, el momento del ciclo celular, donde está la célula, la unión de extremidades, la homóloga. Ocurre en todo el ciclo celular, sobre todo en el G1. No utiliza un molde, simplemente va a unir las extremidades y por eso es más rápida y también más susceptible a errores. Y la recombinación homóloga utiliza la cromátida hermana, necesita que esté disponible en las fases S y G2. Solo puede ocurrir en esas fases y va a comprometer la estabilidad. Aquí una imagen para que podamos ver, recordar las etapas y a partir de esta etapa hay la duplicación y hay entonces la cromátida hermana disponible. Aquí un esquema muy sencillo, ¿no? De cómo funciona esta reparación por recombinación homóloga. O sea, una vez que hay la lesión, todo empieza con el reconocimiento de esa lesión. Eso se hace por este complejo mRNA que reconoce que hubo una rotura de doble cadena y empieza una reacción de las extremidades. Proteínas de replicación se unen a esta cadena sencilla para evitar que se conformen estructuras secundarias, protegen esta hebra. Esa proteína RAD51 sustituye las proteínas y se hace un filamento presináptico que será clave para buscar esta secuencia homóloga en la cromátida hermana. Encuentra la región homóloga, entonces hay una invasión de la otra cromátida de la hebra y hay un loop de desplazamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Las polimerasas extienden, amplia la cadena, la hebra, hace una copia de la cromátida, se deshace este de loop y la nueva cadena se va a realinear con la otra extremidad de la rotura. Entonces el ADN se va a restaurar de una manera precisa, sin intercambio de materiales genéticos entre las cromosomas. Hay distintos intermediarios, como pueden ver ustedes, genes, proteínas de esta red de reparación de recombinación homóloga, como BRCA2, que tiene su función de reclutar RAD51 o activar. Son intermedios que son clave en este momento. Y muchas veces lo que vemos es que es una manera de reparación de ADN muy compleja. Un error aquí, si algo no funciona bien, tiene un gran impacto en la función de este mecanismo.
Ahora el concepto de letalidad sintética, que es el concepto que nos va a orientar al uso que está por detrás del uso de inhibidor de PARP. PARP es una enzima que es clave para la reparación de ADN de cadena simple, porque actúa por reparación de bases. Si hay este tipo de lesión, el PARP va a empezar este proceso de reparación y, bueno, repara el ADN, pero si inhibimos PARP aquí y hay una lesión, esto, después de la replicación, va a generar una rotura de doble cadena. Y entonces va a depender, el destino va a depender si la célula tumoral será capaz, ¿no? Si tiene un sistema de reparación de la hebra doble eficiente o no. Si esta célula tiene un sistema de reparación de recombinación homóloga que funciona bien, se hace la reparación del ADN y todo bien. Pero si la célula no tiene un buen sistema de reparación por recombinación homóloga, eso lleva a la muerte celular cuando es de doble cadena. Entonces, eso va a contribuir a esta vía para la supervivencia tumoral, pero crea una vulnerabilidad. La inhibición de la PARP, es la enzima involucrada en esa reparación, va a llevar a un acúmulo de doble cadena, de hebras de doble cadena que no se van a reparar y eso lleva a una inestabilidad genómica y la célula no lo tolera, la célula muere. Entonces, este es el concepto de letalidad sintética. Cuando no funciona la PARP o no funciona la recombinación homóloga, eso no es necesariamente aislados, lleva a la muerte celular, pero cuando se unen estos errores, estos defectos, sí se produce este efecto de la muerte celular. Recalcando entonces, si una rotura de una sola hebra no se repara antes de la replicación, hay colapso y eso transforma este daño en algo más grave, una rotura de doble cadena que exige una recombinación homóloga para solucionarse. Desde la comprensión, entonces, de este concepto de letalidad sintética, hay el desarrollo de ensayos clínicos para observar los inhibidores de PARP en distintos escenarios. Este estudio fue un ensayo clínico de fase 2, pionero en el uso de olaparib en este contexto de cáncer de próstata metastático. Fueron 50 pacientes con cáncer metastático resistente a la castración previamente tratados. Todos recibieron olaparib y el desenlace primario fue una tasa de respuesta de un 33%, cuando se estratificó el beneficio más grande en pacientes con mutaciones en genes de la vía de recombinación homóloga, sobre todo BRCA2. Este estudio fue clave para ser una base para el estudio siguiente, que es el PROfound, el principal estudio piloto que hubo. Ensayo clínico etapa 3. Más de 4.000 hombres, 20 países, estudio multicéntrico nos demostró el beneficio clínico del olaparib en pacientes con cáncer de próstata metastático con mutaciones en genes de HRR después de la progresión. Aquí un poco el diseño de este estudio. Los pacientes entonces que ingresaron al estudio eran los pacientes con cáncer resistente a la castración después de la realización de este tratamiento de un agente hormonal de nueva generación y que presentaran mutaciones en tejido tumoral, mutaciones en genes de la vía de reparación, de la vía de recombinación homóloga. Se dividió en dos cohortes. La A, por lo menos una mutación en BRCA1, 2 o ATM, y B, grupo B, pacientes con mutaciones en otros genes de la vía de reparación por recombinación homóloga. Se aleatorizaron los pacientes para recibir el olaparib u otro agente hormonal de nueva generación a elección
del médico investigador. endpoint primário, a El progressão endpoint primario radiográfica, fue la progresión radiográfica. a progressão por imagem, por Aquí la radiológica. progresión O estudo radiológica. atingiu seus El principais estudio endpoints primários e alcanzó sus secundários, principales demonstrou endpoints sobrevida primarios y livre de secundarios, progressão demostró sobre vida radiológica e libre sobrevida de global sem progresión metastática mais longa radiológica y sobre vida global aqui escrito más no gráfico, larga con el uso de na olaparib. corte A, En esa os primera pacientes que gráfica, tinham aquí mutação grupo A, BRCA1, BRCA2 ou pacientes con ATM, mutaciones e a gente nota que o BRCA1, benefício do 2 o olaparib ATM y el beneficio de nesse olaparib contexto en de este sobrevida grupo, en un livre de contexto de progressão sobrevida radiológica. libre de progresión Aqui radiológica, embaixo é o es gráfico como de se ve en sobrevida pantalla. global, tá? Aquí, E foi en la feita, parte de interessante que foi abajo, feita sobre vida análise global, do DNA y se ha hecho germinativo un em análisis del 70% ADN dos pacientes, germinativo y tá? E en o un risco de 70% de los progressão da pacientes doença y el foi riesgo de muito progresión de semelhante, la seja para enfermedad aqueles que tinham fue muy variantes similar, germinativas, seja sea para aqueles que para tinham los que somáticos. presentaban variantes E germinativas aqui, como para los de cortes A e variantes B juntas, somáticas. Aquí esse cohorte aqui foi A o y gráfico, na verdade, da B corte A e B juntos, gráfico de conjuntas. sobrevida livre de Aquí progressão gráfica de radiológica. sobrevida libre de progresión Os autores radiológica. concluem ali, Los então, que o autores olaparib concluyeron ele se entonces que mostrou eficaz em olaparib pacientes se com mutações demostró em diversos genes efectivo, da via eficaz en reparo, pacientes con mas que o mutaciones benefício foi mais en pronunciado naqueles que tinham genes mutação em BRCA1 con e vía de BRCA2. reparación, pero más grande en los que presentaban mutaciones en Aqui, genes BRCA1, 2 y outros ATM. ensaios clínicos, Aquí otros além do ensayos ProFound, foram clínicos, feitos además para de avaliar ProFind, que se outros realizaron para inibidores evaluar de PARP otros inhibidores de PARP com outras alterações em outros con genes otras também da via de alteraciones en reparo, otros todos genes esses de la vía de com reparación, pacientes com todos câncer de con próstata pacientes con metastático cáncer de resistente à próstata castração. Tá? metastático E os y resultados foram bem resistente a consistentes no castración. sentido que Resultados todos muy viram que consistentes. existia um Todos benefício observaron que se do inibidor de presentaba PARP beneficio naqueles pacientes que tinham alguma en los lesão, pacientes que algum presentaban defeito no inibidor da lesiones via de recombinação homóloga o e defectos que en genes de la esse vía benefício era mais de pronunciado recombinación homóloga, naqueles pero que más tinham mutações grande en los que especificamente em presentaban BRCA1 e mutaciones BRCA2. específicamente en BRCA1 y 2. Aqui só para a gente ter uma ideia de Aquí quais para genes que foram tengamos una avaliados, então, idea no de qué ProFound genes se foram evaluaron. 15 Profound genes, se 15 evaluaron genes, 15 genes, outros avaliaram uma menor otros quantidade de evaluaron genes. menos genes, una cantidad más E pequeña. no começo desse Y en ano, el agora em inicio de este año, 2025, a ASCO lançou esse 2025, guideline ASCO para sacó este nortear aí guideline. a Es indicação una da guía para testagem, orientar la tanto indicación germinativa del quanto testeo, tanto somática, para germinativo como pacientes com câncer de somático, próstata para pacientes con metastático. cáncer de próstata metastático. Então, eles fazem uma revisão Se hace sistemática una revisión e sistemática eles respondem alguns y questionamentos, tentam responder alguns contestan algunas questionamentos. Então, cuestiones. quem que deveria realizar O testes sea, ¿quién germinativos debería nesse realizar contexto pruebas germinativas en un de câncer de contexto próstata metastático? de Todos os cáncer de pacientes com próstata câncer de próstata metastático? Todos los metastático deveriam pacientes con realizar esses cáncer de próstata testes. E metastático quanto aos testes deberían somáticos, realizar las paciente com pruebas. câncer de próstata metastático, seja Somáticos sensível, seja serían los resistente à pacientes castração, sensibles que o possam ser resistentes a considerados para castración que tratamento pueden sistêmico considerarse biomarcador dirigido. para un tratamiento sistémico Quem deveria biomarcador realizar essa testagem dirigido somática y sequencial, la que é um somática novo método que secuencial. pode ser oferecido quando Esto tiver puede mudanças ofrecerse cuando hay significativas no cambios estado clínico do significativos en el paciente estado ou no plano clínico del paciente terapêutico, o en el plan sobretudo se terapéutico, os sobre testes todo anteriores foram si las negativos pruebas ou se eles anteriores não son foram informativos por negativas algum o motivo, no por son exemplo, informativas por em algún casos de baixa motivo. amostra Por tumoral. ejemplo, una muestra Aqui, tumoral sobre qual o baja. melhor tecido para se Aquí, la fazer a pregunta análise es, somática, mejor tejido para eles análisis reforçam que somático. Aquí se a recalca evidência não é que muito forte la evidencia no e es muy que o robusta. tecido do tumor El primário pode ser uma tejido del tumor preferência para o primario teste puede ser una inicial, preferencia para una prueba ADN tumoral inicial. circulante como uma ADN opção tumoral quando não tem um circulante es sítio una metastático opción cuando no hay acessível para sitio testes metastático sequenciais, asequible o para mas a pruebas biópsia da metástase é secuenciales uma y la preferência biopsia e verifica que a metastática es influenciação do preferente, DNA sobre tumoral todo circulante si foi muito la baixa. fracción del Tá? Mas para ADN frente a es gente vai baja. ver também no Vamos a NCCN ver que también en el o que mais se NCCN recomenda, que apesar lo de a que se gente ter recomienda más, uma pese a grande que força no um grande número exista de una evidência, é que robustez se de realize sempre que evidencias, possível a es que biópsia da siempre que metástase. posible se E haga eles reforçam os biopsias impactos o terapêuticos biopsia de dos la testes BRCA1 e metastástica y BRCA2 em recalcan pacientes com variantes que patogênicas pacientes con variantes germinativas ou patogénicas, somáticas, germinativas em o BRCA1 e somáticas en BRCA2, BRCA1 podem y ter pior 2 prognóstico, pueden tener entretanto, un pronóstico eles são peor. Sin elegíveis embargo, son para terapias elegibles dirigidas, para inibidor de terapias PARP, dirigidas, inhibidor de monoterapia PARP, ou presídio de outras monoterapia medicações. u
otros Esse ficou meio medicamentos. pequenininho, a gente Creo que discute, aquí no se ve muy bien, mas se o perdón, ¿no? fluxograma que o guideline propõe, Está un poco pequeño, pero que sería un ah, flujo que é o propone el seguinte, eles colocam guideline. aqui todos os pacientes com Aquí câncer pone todos los pacientes con metastático devem cáncer de fazer uma próstata avaliação ainda em cenário geral, avaliação deben hacer germinativa una e avaliação evaluación somática. Aí a gente germinativa y vai dividindo aqui somática. para avaliação somática, Aquí, somática de un feita a lado, avaliação cuando se e hace se o la exame evaluación, mostra uma si la prueba variante demuestra una patogênica ou variante provavelmente patogénica o patogênica probablemente em um gene de patogénica risco para en un câncer, gen de riesgo esse para resultado deve ser cáncer, el incorporado nos resultado se debe resultados daquele incorporar a paciente los para resultados definir a del justificativa do paciente diagnóstico para e um plano de definir un tratamento. pronóstico y un plan de Agora, tratamiento. se não foi Si, encontrar, por não, otro esse lado, teste não no se conseguiu encontró, la encontrar uma prueba no variante encuentra patogênica una ou variante provavelmente patogénica patogênica o em um gene de risco probablemente para câncer, patogénica en o un médico riesgo para profissional vai cáncer, observar se esse paciente tem alguma mudança no seu status se e va a se sim, observar pode ser si hay considerado cambios en como estado de afetado sequencial, usando paciente y se puede considerar, si efetivamente es el caso, uma un- biópsia de metástase, un- ou se una não, prueba continuar o considerando tratamento padrão. una biopsia de metástasis, si no, E quanto se ao sigue el teste tratamiento germinativo, estándar. o que eles Respecto a la prueba colocam é que germinativa, se o teste aquí mostra lo uma que se variante plantea patogênica ou es que si provavelmente se patogênica presenta no gene de una risco para câncer, variante é patogénica o importante que probablemente esse paciente faça um patogénica para aconselhamento cáncer, genético e que seja el oferecido para ele o paciente teste debe em tener una cascata, asesoría o teste genética familiar em cascata, y que pra se debe gente, ofrecer que é la prueba geneticista, é uma familiar. coisa já Para muito da nosotros los nossa prática, genetistas muito esto ya clara pra está en la gente, práctica de mas una que manera muy eu acho clara, que é ¿no? sempre importante que a Pero gente pienso que discute com siempre es colegas de importante outras recalcar esta especialidades, idea porque quem con mais compañeros que médicos, trabajan principalmente pessoal de en otras oncologia, urologia, especialidades, importante que todos médicos saibam a que trabajan importância en que um teste urología, germinativo positivo todos deben tem não tener muy só para o clara esta indivíduo importancia de la paciente, mas para prueba todo o universo de genética pessoas, de germinativa, familiares no que ele solo possa para ese ter e que individuo, sino podem que então para ter todos também sus alguma familiares que modificação también que pueden poderia se presentar una beneficiar alteración que de podrían uma beneficiarse de um entonces acompanhamento mais de un específico para ele seguimiento más paciente mesmo, específico. uma Y vez para que a el gente consiga paciente detectar esse mismo, novo una vez tipo que se haga la detección de de novo riesgo, tumor. ¿no? De un nuevo tumor en Se o este caso. teste germinativo não Si la mostra uma prueba variante germinativa no patogênica ou enseña una provavelmente variante patogênica, patogénica o avaliar se ele probablemente tem histórico patogénica, familiar evaluar si se presenta una vinculante historia a genes familiar, ou se ele tem variante de factores de significado riesgo o indeterminado. Se sim, variantes de o significado encaminhamento para clínico genética e se não, indeterminados. não Si vai la fazer respuesta es sí, nenhuma intervenção baseada no que já vamos a sabe. derivar este paciente a Reconhecer genética, ainda si as no, limitações sin dos diversos intervenciones, hay que exames, as reconocer limitações los técnicas, enfim. limitantes de pruebas también. Eles colocam também no guideline También se plantea en esta para guía, contextualizar tudo isso, para se para considerar tudo isso que ofrecer eles un propõem no contexto, para guideline, considerarse todo eso en el que se recomenda guideline, que isso se que se aplique para todo recomienda que eso se pacientes que aplique tenham uma sobre todo a perspectiva de vida pacientes pelo que menos tienen una maior do que esperanza 6 de vida meses, sem más grande que indicação para 6 tratamento meses, sistêmico, con e indicación para claro, com tratamiento acesso a sistémico testes y, germinativos e claro, somáticos e acceso principalmente a uma pruebas equipe generativas y capacitada para somáticas y un interpretar equipo con aqueles resultados. capacitación para la Eles interpretación de concluem los isso mesmo resultados. quando já foi También se detectada uma dice que mutação germinativa aun acionável, que cuando é o se ha BRCA2, detectado una ainda mutación assim o teste somático germinativa é como importante porque ele pode BRCA2, aún así complementar, la confirmando prueba se houve uma perda somática de puede heterozigose, de complementar heterozigosidade, porque puede teria um confirmar la efeito pérdida até de preditivo, heterocigosidad, que puede tener un a efecto perda predictivo bialélica do incluso. BRCA2 La pérdida parece mostrar, se bialélica mostra como parece demostrar os pacientes se mostram mais responsivos por un mais paciente tempo ao inibidor de presenta más PARP e respuesta por identificar más outras tiempo al alterações inhibidor de somáticas PARP acionáveis também. y identificar otras Eles colocam a alteraciones repetição de somáticas. testes somáticos La pode ser repetición de pruebas considerada, embora a somáticas se evidência puede seja considerar, limitada, aunque la se evidencia es bancados que limitada, eles y en usam, la base de datos 11% dos utilizada, un pacientes 11% apresentaram de los novas pacientes alterações presentaron acionáveis em nuevas testes repetidos alteraciones com o accionables en DNA pruebas tumoral repetidas circulante ou con biópsia de ADN metástase. tumoral Eles circulante o colocam, biopsia observam metastática. que é importante ter atenção às Es variantes de importante significado tener incerto, e aí, atención mais uma vez, también a las variantes de diferentes significado essa incierto. informação Para pode los ser genetistas redundante, es una mas é importante información sempre frisar también que que a ya variante de conocemos significado muy incerto bien, não é um resultado pero negativo e hay não é um que resultado positivo. destacar Elas que podem este ser resultado de este classificadas tipo de então variante no e es merecem positivo ni ser acessadas de negativo. tempos em tempos, Puede publicações no exterior, reclasificarse en el e elas futuro podem ter implicações y puede clínicas sí para o que paciente e haya para os seus familiares, a consecuencias depender clínicas da reclassificação futura. para los pacientes y É familiares importante en dependencia de frisar una também que diferentes reclasificación futura. biomarcadores preditivos Hacer una são diferencia entre indicam uma melhor biomarcadores resposta ao predictivos que tratamento, por indican exemplo, una BRCA respuesta indica uma mejor a melhor resposta no tratamiento inibidor de PARP. BRCA, Quais con são os una biomarcadores respuesta más prognósticos que, fuerte na al verdade, inhibidor de estão PARP relacionados mais y los pronósticos à más agressividade daquela relacionados doença, a la como ela vai se agresividad de la comportar. enfermedad, cómo E se va a alguns genes vão ter comportar, papel y duplo algunos preditivo e genes prognóstico, presentan no un caso do doble BRCA2, rol
control
predictivo y pronóstico. BRCA2 es un apesar de ser caso. importante que Y se otros faça genes detecção, mas eles ainda identificados podem ter um papel incerto ou pueden apenas tener um un prognóstico. rol incierto o solo pronóstico. E o que diz o ¿Qué NCCN? dice también el NCCN? Então, aqui, a princípio, falando Aquí en da un indicação principio, germinativa, ¿no? né, os critérios La indicación germinativa. para se indicar um teste Criterios genético para para quem tem câncer indicarse de próstata una geral, assim. prueba Eles genética para sugerem que seja personas con testado cáncer de ATM, BRCA1, próstata de una BRCA2, manera general. Por e lo aí menos os ATM, critérios vão BRCA1 y 2. principalmente Hay que envolver probarse. Los o risco da criterios pessoa, tienen que então ver se con el é riesgo de la persona, si es una metastático, isso já é uma persona indicação con do teste cáncer de próstata germinativo. metastático, Se é um ya es una paciente que não é metastático, indicación, mas é um ¿no? paciente de Para alto risco, germinativo, si no tem uma es, doença de alto risco, conforme pero os tiene una critérios enfermedad de alto riesgo, de de acuerdo con estratificação criterios também, de estratificación, deveriam también ser indicados a fazer a debería testagem indicarse germinativa. hacer Aqueles este pacientes que testeo têm familiares de primeiro germinativo grau com câncer de los próstata pacientes con mais familiares con agressivo, cáncer de ou próstata pacientes que agresivo tenham o pacientes parentes também com casos de que câncer tengan familiares de pâncreas, con de ovário, casos de de cáncer mama, ou pancreático, outros ovario y tumores mama u que otros levantem um tumores alerta de fazerem parte aí que de uma puedan ahí predisposição encender una alarma que pueda ancestrais, né, ser un judia síndrome sanguínea de também. predisposición. E gosto de frisar também, aqui no Brasil, También pelo hay que menos, revisar la isso já é uma ancestralidad, por lo menos realidade. en Brasil ya A es una gente conseguir com realidad, ¿no? facilidade fazer pelo Podemos menos o con BRCA1 e o facilidad hacer por BRCA2 lo via menos el ATM para os BRCA1 y 2 pacientes. por seguro de É o que está salud para los previsto por enquanto no pacientes. Es lo que se OMS, prevé o painel mais amplo por la ainda agencia. a gente não Este tem, panel más mas amplio aún também no são exames tenemos que esa estão cada vez mais posibilidad, pero acessíveis, son é uma pruebas coisa que asequibles también. Muchas veces sí os se puede, estatísticas. ¿no? Hacer una investigación. Com relação à avaliação somática, Respecto a la evaluación somática, lo que se eles plantea, orientam, sugerem que seja feito um se painel sugiere que se multigênico haga para alterações una prueba sedimentícias multigénica para recombinação alteraciones en homóloga genes que de incluam, mas que recombinación por não se limitem a recombinación esses homóloga, diversos genes aqui, que BRCA1, incluyen, pero BRCA2, no se PAM1, limitan a PAM2, estos FANCA, genes. AT, se isso é PAV2, recomendado em pacientes FANCA, com câncer de próstata BRCA1 y metastático, 2, pode ser considerado também se para recomienda a pacientes que pacientes tenham con a cáncer doença de próstata não metastática. metastático y también no metastático. Aqui a perda de BRCA1 e de Aquí la BRCA2, pérdida ela de é estreitamente BRCA1 y associada com 2 resposta aos inibidores está de PARP muy comparado aos asociada outros a los inibidores inhibidores de presentes PARP da via como de reparo. respuesta E aqui eles en colocam com comparación a relação otras ao tipo HRR. de tecido para avaliação, eles Y aquí recomendam que respecto al se tipo de use tejido para evaluación, se uma recomienda biópsia que se utilice una metastática biopsia metastática e eles colocam que se na y se plantea indisponibilidade que pode ser que si no está realizada disponible, a se análise por puede realizar un DNA análisis también tumoral por circulante como ADN uma opção. tumoral circulante Isso como una preferencialmente sendo opción. coletado no cenário de progressão de doença, Preferencialmente progressão hay que bioquímica ou radiológica, recolectarse en un tá? E que escenario de se progresión não for realizado bioquímico nesse momento, radiológica, nem y for si de no se progressão, hace en este realmente a chance momento, de ver ¿no? um de progresión de resultado enfermedad, falso la negativo também probabilidad é de grande. presentarse un falso É negativo es interessante que eles grande. colocam Es essa interesante que también possibilidade de plantean fazer esta posibilidad. me parece até uma Me flexibilização aí para parece que ser una realmente seja feita essa flexibilidad, avaliação ¿no? Para que genética de hecho se tumoral, haga una ainda que evaluación não seja genética no tecido tumoral, mais aun si no es mais en un adequado tejido possível. Eles más colocam aí como adecuado. possibilidade de fazer Sería una no posibilidad DNA también de hacerse en el ADN E aqui eu tumoral coloquei circulante. Aquí alguns les prints puse algunas dos ideas, ¿no? fluxogramas da De NCCN para o los câncer de próstata. de la guía de E é interessante que o NCCN. teste Es genético que seja interesante que la prueba indicado genética aquí logo ya no início indicada, do logo no luego diagnóstico, ele en el momento de não é uma etapa diagnóstico, isolada, ele está no es incorporado una logo no etapa início dessa aislada, se jornada incorpora diagnóstica. Então, aqui en el no inicio de la paciente com câncer jornada de próstata diagnóstica. localizado, Aquí en avaliar se com paciente base em tudo aquilo que a gente con conversou, se cáncer ele pode ser localizado, elegível para fazer a testagem evaluar si es genética. elegible E no para câncer de hacer una próstata prueba metastático, genética. En el mesma caso de coisa. metastático, lo mismo. E isso é consistente em todas as etapas Esto do está fluxograma. Eu consistente en todas reforço las aqui etapas que não del considerar flujo. realizar a avaliação genética se ainda Considerar não foi feita até realizar aqui, evaluación genética si no se ha tá? hecho hasta ahora. Também para o câncer de próstata También metastático, eles para têm essa cáncer indicação. de próstata E eles colocam que metastático essa resistente a ferramenta, essa castración y esta avaliação herramienta, esta de via de evaluación reparo, de la vía quando de ela é deficiente, reparación ela é preditiva cuando para inibidores de PARP no e que ela tem ocurre, um valor es predictiva prognóstico para variável, valores de PARP provavelmente y 2 dígitos. tiene un valor E aqui os pronóstico con diversas terapias que variaciones. Y podem aquí ser distintas efetuadas terapias. e
con inhibidores de PARP e indicaciones de acuerdo con la alteración genética evaluada. Em resumo, En resumen, para a indicação dos inibidores, para a la indicação indicación de geral los que se use o inhibidores, inibidor de PARP em usualmente en pacientes general, que es que se utilicen inhibidores de tenham PARP variantes en patogênicas pacientes em genes de reparo por recombinação con variantes homóloga, patogénicas en genes de reparación por recombinación homóloga. principalmente Aquí, BRCA1 e 2 após falha da en terapia hormonal, principalmente não se coloca uma BRCA1 y opção do 2 olaparib ou después de niraparib sugeridos em pacientes com fallos en la BRCA1 terapia sem seu hormonal. resultado. O Olaparib maior y benefício será rucaparib se observado sugiere en pacientes con têm BRCA1 y BRCA1 e 2 BRCA2 mutado. versus outras Más mutações beneficios se oncogenes. observan en casos de Aqui a gente coloca BRCA1 y outras 2. mutações Otras em genes da via de mutaciones reparo que en podem ter genes de la vía de benefícios, reparación con incluem posibles ATM, beneficios son PALB2, estos: CDK12, ATM, PALB2, CHEK2, colocam o olaparib com CK12, abiraterona para olaparib pacientes com con mutações em abiraterona BRCA1 e con 2, pacientes para mutación en talazoparib com BRCA1 y a 2, enipiralutamina para pacientes com talazoparib qualquer mutação na via de en reparo, e salutamida para pacientes niraparib con com cualquier abiraterona para pacientes com mutación mutação em BRCA1 e BRCA2. y nipaparib y abiraterona para pacientes con mutación en BRCA1 y 2. Já no Brasil, En o Brasil, inibidor de PARP el aprovado inhibidor para de esse PARP uso é o olaparib. habilitado para E na este bula uso do es olaparib, ele explica que o uso é olaparib indicado para y se pacientes com indica su mutação em utilización para BRCA1, pacientes con BRCA2 e mutación ou ATM que BRCA1, seja 2 y confirmado o por testes ATM genéticos em que tumores se resistentes no confirme con sangue pruebas e cuja genéticas doença tenha en sido muestras resolvida tumorales o com sangre y tratamento cuya com agentes enfermedad hormonais. haya avanzado después de tratamiento con Bom, nuevos agentes conversando sobre isso hormonales. tudo, acho Hablando que un poco de todo eso, ficou bem entonces, clara a importância de queda fazer avaliação clara la genética, seja importancia de tumoral, hacerse una tanto tumoral evaluación como genética, somática. tanto tumoral No como cenário somática, ideal, fazer as duas. en un E contexto aí, ideal, só las para dos. finalizar aqui, já Y chegando para ao final da concluir, apresentação, com o ya casi estudo terminando e la todas essas presentación, con evidências este e todos esses conjunto estudos de clínicos, evidencias y os estudios testes para clínicos, detecção das las pruebas mutações para em genes da detección via de de mutaciones recombinação de genes homóloga de la vía de deveriam ser recombinación considerados parte do homóloga percurso dos deberían pacientes, considerarse podendo parte gerar del implicações bem recorrido del importantes paciente, aí que puede numa generar compreensão do risco pessoal una e familiar para comprensión de câncer, quando a riesgo gente personal y fala em familiar para mutações cáncer cuando germinativas, estamos hablando de e também alteraciones podem conferir germinativas, um valor y también prognóstico pueden tener un e valor guiar a conduta pronóstico terapêutica. y guiar A conductas tecnologia terapêuticas. utilizada La nesses tecnología painéis é o utilizada NGS. en esas Esses pruebas es painéis, el eles NGS. não precisam ficar só restritos a poucos genes, então Esas pruebas ah, no deben o Aldo restringirse a usou 15 pocos genes. El genes, mas Profano podem ter utilizó painéis 15 genes, simultâneos pero hay para paneles más a amplios que descrição da via de pueden reparo por abarcar recombinação homóloga e otros outros genes que no funcionais son de também la vía de importantes. reparación y Com pueden relação à accionarse amostra, también a una terapia aquilo que a dirigida gente conversou, respecto a la muestra. que tem um pouco Hay de uma lacuna nas una evidências, brecha en las mas a biópsia do evidencias tumor respecto a eso, primário pero la biopsia de ou tumor amostra cirúrgica do primario o paciente muestra quirúrgica del paciente pode ser utilizada puede utilizarse, inicialmente aí sobre todo para avaliar inicialmente, essas mutações no para gene de evaluar reparo, sendo que a mutaciones biópsia en que los normalmente a genes de biópsia da reparación, metástase parece ser a pero alternativa la mais saudável biopsia aí, talvez pensando no metastática racional, parece ser de que la com a opción de evolução da mejor doença, calidad. mais Con la mutações vão evolución de la surgir enfermedad, más mutaciones do pueden ponto de surgir, vista ¿no? somático e que Desde un punto de vista possam ser somático acionáveis de y alguma que forma. puedan Então, talvez accionarse ali de alguna na manera. metástase, seria o Quizás en la indício de que essa doença metástasis está evoluindo, ya es un a gente indicativo poderia de ter uma evolución de chance la maior de enfermedad. encontrar alguma Podría mutação haber una já probabilidad más acionável para grande de tratamento. encontrar mutaciones accionables para Aqui, para dar tratamiento. uma visão geral de Aquí como é que como vem um resultado como esse, un panorama para a general, gente que é ¿cómo se presenta geneticista, el a gente não resultado? Para tem o nosotros los hábito de genetistas, no lidar, tenemos el provavelmente nem hábito, muito no, hábito de o por lidar lo com esses menos no, exames, com os pacientes que trazem esses con exames no pacientes dia a que ya dia, a traen gente já mais com resultados de esta diagnóstico, prueba né? negativa, E é son más basicamente muito germinativos y parecido. básicamente muy Então, parecido. aqui nesse caso desse En paciente, este tem uma caso, de este variante paciente, hay una somática variante no somática BRCA2 en com BRCA2 uma frequência, con una frecuencia fugiu, um VAF diminuído, o porque aqui VF foi feito disminuido. no, Aquí não sei se dá para observen ver ustedes aqui, que se ha hecho, no sé si se puede ver. acho que eu cortei que A ver, tinha creo sido que feito no está esta información, no material de pero biópsia. estaba. Enfim, Estaba la aqui foi información que se encontrada ha uma hecho en el variante material em de biopsia. BRCA2, Aquí se encontró tá? una A gente variante en utilizou 24 BRCA2, genes que foram avaliados, então incluindo aqueles 24 que não genes fazem parte evaluados, da via. incluso genes É que no basicamente essa forman carinha do parte de la vía, resultado. y así se ve el resultado. Conclusões e perspectivas do Conclusiones y estudo, perspectivas de que todo as eso. alterações nos genes Las da via de alteraciones reparo a por genes recombinação homóloga, de como la vía de BRCA1, reparación BRCA2 por e ATM, são recombinación homóloga, frequentes, como BRCA1, principalmente em casos de 2 y câncer de ATM, son próstata, frecuentes, sobre metastáticas e de todo en castração, casos de e cáncer de eles se associam próstata a um curso clínico mais metastático agressivo,
y se asocian Mas a esses un testes, eles são curso clínico más fundamentais para conseguir agresivo. Las identificar pruebas son quem que clave podem para se beneficiar identificar das pacientes terapias que pueden direcionadas. beneficiarse de las E num terapias. mundo ideal, se a gente Y en un pudesse mundo sempre ideal, fazer o teste ¿no? Si somático pudiéramos siempre examinativo, hacer la prueba somática os germinativa, inibidores de sería lo PARP, ideal. assim, Los claramente inhibidores de mostraram PARP uma eficácia claramente significativa em pacientes demostraron una efectividad com significativa en câncer de próstata pacientes con metastático, cáncer portadores em genes de da via do próstata reparo, essa metastático questão aí que vai en permitir genes de novos estudos, HRR. provavelmente. Habrá nuevos estudios. Essas medicações até hoje Claro, têm estos um medicamentos hasta benefício mais hoy exuberante em presentan un relação ao beneficio BRCA2, mas más o grande en cálculo BRCA1 y tem outros 2, pero genes para también ser presentan tratado, e beneficio a en otros importância da genes y es la geneticista mesmo importancia de un nesse genetista. cenário de uma pessoa que En está em este contexto de tratamento, porque ele é um una persona profissional que está en un importante para esse tratamiento, es un acompanhamento profesional multidisciplinar, importante tá? Para avaliar não só para el a parte seguimiento familiar, mas também avaliar multidisciplinario, aquele para que se evalúe paciente, no ver solo la o parte bilhete familiar, sino que también el clínico. paciente, ¿no? É, Aportando sus mas acho que conocimientos. era isso. Ah, obrigado, doutora Gracias, gracias, Andressa, doctora. pela Gracias apresentação. por Eu su acho que todo mundo exposición. aprendeu um Creo que pouquinho todos mais nosotros sobre aprendimos un poco más a importância da respecto a la testagem genética em importancia de la prueba pacientes genética com en câncer de pacientes con próstata. cáncer de próstata. E você trouxe alguns dados interessantes Nos e eu ha queria falar comentado sobre de mais datos alguns outros importantes, dados, interesantes. né? Quisiera No comentar otros início datos. da sua En el apresentação, inicio de la você presentación, falou, e isso está disponível no has site do comentado, y eso INCA está aqui do disponible Brasil, también en que el em sitio cada web del país Instituto de Cáncer você de tem o Brasil. En cada seu país sistema hay un nacional, né, sistema de nacional câncer, né, o de seu cáncer, Instituto ¿no? El Nacional de Instituto Câncer, Nacional de né? Cáncer. Aqui no Brasil, a En estimativa Brasil, para la estimación para 2024 foi de 2024 71 fue de mil 71 casos mil casos novos de nuevos câncer de de cáncer próstata, de tá? próstata. Se a gente considerar Si que cerca consideramos de dez por que cento como desses un 10% casos, de estos tá? casos São, nós serían iremos encontrar casos en los variantes que se encuentran variantes patogênicas, tá? patogénicas. Nós estamos falando de uma Estamos população hablando de de una 7 muestra mil de la población de indivíduos, 7.000 tá? individuos. Isso por ano, por ano. Eso Ou seja, cada año, cada ¿sí? ano, Cada año, 71 mil casos novos 71.000 entram nuevos no sistema casos de entran en saúde un sistema para de salud, en el buscar sistema de salud tratamento, seja de ele no Brasil para sistema de buscar saúde tratamiento, sea en privado, el sistema de seja salud ele no privado, sistema de saúde sea en público. el O sistema que de salud interessa é que pública. 71 mil Lo que interesa es homens, que todos os anos, só com 71.000 câncer de hombres próstata, cada año entram no solo con serviço, cáncer de entram nesse próstata sistema. E entran en desses, este mais sistema. ou De menos, estos, cerca de más o 7 menos mil como 7 são mil tumores serían hereditários, tumores que são causados hereditarios. por Se variantes causan por patogênicas, variantes tá? patogénicas. Então veja a Observen ustedes quantidade, o tamanho, la né, cantidad, o eh, número, como ele é expressivo, esta né, cifra de muy indivíduos com relevante câncer de hereditário e individuos con que cáncer vão hereditario y necessitar que de um van a acompanhamento necesitar un seguimiento oncogenético, né? Ou seja, oncogenético, de um serviço ¿sí? de Un acompanhamento servicio genético. de E a gente asesoramiento sabe que o nosso genético. Y país, sabemos que né, nuestro e país provavelmente y nenhum outro país probablemente está preparado los demás para países receber, tampoco né? estarán Nós estamos falando preparados de para câncer de recibir. próstata, Estamos sem hablando de falar cáncer de também próstata, no das estamos mulheres com hablando de câncer de las mama, mujeres con cáncer de dos pacientes mama, com câncer los pacientes con colorectal e os outros tipos de colorectal tumores, y otros tá? tipos de tumores. Então, você veja como é Así importante que estruturar debemos ver serviços cómo de es acompanhamento importante genético estructurar por servicios todo o de nosso país consejería o e, claro, asesoramiento por todos genético en os todo outros el países país y en também los da demás América países Latina, también en porque a Latinoamérica, gente sabe que há uma porque sabemos deficiência que de hay una profissionais e de deficiencia de serviços profesionales y de especializados servicios que irão receber especializados e que que irão van a acompanhar recibir esses y hacer un indivíduos ao seguimiento de longo de estos sua individuos a vida lo largo e de su fazer o vida rastreamento y hacer familiar, una né, trazabilidad desses familiar indivíduos e también de também estos acompanhar individuos y esses también familiares ao longo acompañar de sua a vida. estos familiares Então, a lo acho que largo esse de su número vida. ele Creo que reforça, esta né, a cifra necessidade, né, do nos estímulo enseña de y se refuerza formar la novos necesidad de que se profissionais conformen e de se formar grupos novos y que serviços, se né, trabaje en la formación de especializados em nuevos acompanhamento genético profesionales para o câncer. Então, esse para é um primeiro dado. servicios Eu dei um dado aqui, especializados esse é o do de Brasil, são seguimiento para cáncer 71 mil novos genético. casos novos. Estoy hablando de Nos Estados 71.000 Unidos, nuevos em casos en Brasil. 2024,
Estados Unidos, o 2024. INCA deles lá, né, que é o El Instituto de CAIS, Cáncer né, de Estados Unidos ele estimou que estimó 300 mil casos que novos de 300 câncer de próstata mil em nuevos 2024. casos de Estamos falando cáncer de de próstata 300 mil casos 2024, novos 300, só de câncer de 300 próstata em nuevos 2024, casos tá? Então, nos de Estados cáncer de Unidos esse próstata en problema é el año ainda maior. 2024. E Este nos Estados problema Unidos a es gente más sabe grande en que Estados aí Unidos porque há uma sabemos que carência de ahí serviços de existe una aconselhamento carencia de genético servicio de também, asesoramiento tá? genético, Então, incluso, eu ¿no? acho que Además essa de todo aula ela eso. é muito Creo que importante esta porque clase es muy mostra que a gente importante precisa, porque né, nos demuestra formar mais la profissionais e que a gente importancia precisa de de la mais formación de serviços de profesionales y aconselhamento la genético conformación de más vinculados servicios de aos asesoría serviços genética de vinculada a referência de servicios tratamento de de referencia câncer, de tá? tratamiento de Esse é um Legal. cáncer, ponto ¿sí? importante. Ese Eu es queria un punto muy acrescentar uma importante. coisa, Quisiera Paty, agregar super legal a sua colocação. Uma algo muy coisa interesante ese interessante planteamiento y também, algo interesante que me logo no recordé começo do ahora fellow que eu estava fazendo de en el oncogenética lá no inicio de Canadá, eu fui Fellow num de congresso, se não me engano, de oncogenética que ha uro-onco, e eu hecho. acho que eu Yo assisti uma estuve palestra que você deu, en un inclusive. congreso. E aí na hora do debate, En un momento en um el colega debate, urologista levantou un um compañero, questionamento que, assim, não tem uma un resposta orólogo certa, mas que eu planteó, falei, ah, no vou hay una deixar super válido respuesta a correcta o reflexão. no, pero Que ele se debe falou o hacer una seguinte, que a gente reflexión. estava falando, Comentó el compañero lo certo, siguiente, eu acho que era estábamos você que estava falando da hablando, ¿no? importância de De la passar por um aconselhamento importancia genético até de antes de fazer o exame genético, pasar né? por ese servicio de Preferencialmente. asesoramiento Mas genético aí o que ele antes de la falou, uma coisa prueba, que eu não tinha preferentemente. pensado, é Y que ele comentó falou algo assim, él que no cara, había se a gente pensado está lidando com jamás. homens aqui, que são Estamos pessoas que já lidiando con hombres, a ir personas que menos ao tienen la médico, tendencia a ir talvez, e você menos a un sentir que médico y se dice lo você siguiente. acrescentar mais um Si médico para vamos a aquela pessoa agregar ali, un médico ele não más, vai una ir, por etapa isso más, não vai no acabar estará, não no indo. irá y al fin y E al aí vai cabo perder a oportunidade de va a fazer o perder la exame. Ele falou, por isso que oportunidad de hacer la às vezes prueba. o Por exame eso a fica dando veces errado e tal. solicito Então, la prueba, pero é uma no coisa para sé refletir, si, que às vezes também sempre si vamos a capacitar, lograr não sei se é esto. possível, mas No sempre sé si es capacitar os posible, pero colegas que siempre não são capacitar genetistas a los para como colegas no fazer ali genetistas alguma de coisa mais ou cómo hacer menos mais algo más o menos direcionada, de como quizás más explicar, dirigido, cómo explicando a explicar, importância de passar também com explicar o la geneticista importancia na de frente, você estar só con un falar, ah, passa nesse genetista. médico aqui, às vezes No a es pessoa solo não vai decir, ah, entender bueno, muito a hay que ir importância a este daquilo. médico y Então, a ya. maioria No, a veces dos la pacientes, persona por no exemplo, comprende la de importancia. oncogenética Mis são mulheres, pacientes, é por um ou ejemplo, outro de que é homem. Então, oncogenética son na mujeres, mariazinha mesmo vai pocos só hombres, la minoría son sobrecarregar a hombres. incidência de câncer de próstata, Aunque hay una quando até incidencia de mesmo cáncer de justificando próstata muito, né? Sempre Não, tan sem alta, dúvida. a mí no A me Rose, llegan e los aí tem que hombres. pensar também como Es un fazer com planteamiento, que essas cómo pessoas hacer que estas cheguem personas até a lleguen gente, assim, e como é que a entendam hasta gente vai que fazer nosotros. isso? ¿Y cómo lo eu hacemos? Conscientizando acho que é e através Con dos la médicos, dos sensibilización. urologistas, as pessoas que estão mais Por medio de capacitadas los para esse urólogos, diagnóstico. personas que están en isso. más E como é que contacto nós en el vamos fazer isso? diagnóstico. ¿Y cómo lo Conscientizando hacemos? e educando os Sensibilización nossos y colegas, né? Eu acho educación que de nuestros colegas, nuestros é assim compañeros. que a gente vai Así lograremos, aumentando ¿no? a área Así de atuação do aumentaremos nuestra geneticista, dos zona de oncogenetistas, né? actuación, No dia a dia, la nesse actuación de los serviço, tá? oncogenetistas en el día a día en Bom, ese uma outra coisa servicio. importante Bueno, aqui que você otra falou cosa na sua aula, importante que eu prestei atenção, que la doctora é que comentó nos casos mais es que avançados de en los câncer de casos más próstata, avanzados né, de cáncer de a gente próstata, encontra cerca de encontramos como 30% de un 30% de positividade positividad quando nós somamos os testes cuando germinativos sumamos com os pruebas testes germinativas con somáticos, pruebas né, somáticas para genes que atuam para na genes que via actúan de en la vía recombinação de homóloga, recombinación mostrando a homóloga, importância lo dos que testes demuestra la importancia de preditivos, la né? prueba genética. Então, você falou na sua Así aula que, que bueno, la antes dos doctora testes comentó respecto a germinativos, las pruebas quando os germinativas testes y somáticos, né? también E las acho que um pruebas dado que você trouxe que somáticas. é bem Un legal da dato muy gente interesante de esta voltar, manera, né? ¿no? É essa Podemos porcentagem hablar de de eso, de esta 30% de cifra, un positividade 30% de nos casos positivos mais en los avançados, né? casos Nos más cânceres de próstata avanzados, cáncer, metastáticos, cánceres sejam de eles próstata resistentes à metastáticos, castração ou sean sensíveis à resistentes castração, mas o quando você sensibles a la soma, terapia né, hormonal o tanto os no, testes, pero os cuando se resultados dos testes suman germinativos tanto quanto los dos somáticos, resultados de la você tem prueba uma germinativa como positividade de somáticas, hay una 30%, positividad de né, un de encontrar 30% variantes de encontrar patogênicas variantes nos genes ligados à patogénicas en via los de genes recombinação homóloga. vinculados a Mostrando la vía então de hoje, né, a recombinación homóloga. importância de Y se eso fazer o demuestra la teste importancia de hacerse seja una prueba germinativo, genética, sea seja ele germinativa o sea somático, una prueba tá? somática. E uma outra coisa interessante que Otra você falou cosa na sua muy aula também, interesante, que é a ¿no? que testagem planteó la somática doctora sequencial, es el né? testeo Que somático você secuencial. encontra então
se mais de oito encuentran por cento un de 11% positividade, más de né? Porque positivos cuando lembrando se que hace eso. Hay câncer, que recordar ele não é algo. uma El doença cáncer no es estática, una muito enfermedad pelo contrário. estática, todo O lo câncer, ele é contrario. uma El doença cáncer es una dinâmica enfermedad e que dinámica. evolui com o Va passar a do tempo, né? evolucionar Então, ele é uma con el doença paso del dinâmica, mas ele tiempo. é uma Es una doença enfermedad dinâmica dinámica evolutiva, quer y dizer, que o tumor de evoluciona, o sea, amanhã, el tumor ele de será muito mañana mais será evoluído, mucho más né, do que o evoluido tumor de que el hoje. tumor de Mostrando hoy, que, então, que lo que às vezes você demuestra não que encontra muchas veces no uma variante encontramos una patogênica variante hoje no patogénica teste, mas hoy que en com a una prueba, progressão da pero doença, con el esse avance de la tumor pode enfermedad, vir, este então, tumor a sí desenvolver, né, puede a ter uma desarrollar, variante puede tener patogênica una em meio. variante Então, patogénica en mostrando un gen. também esse Eso termo demuestra que é bem legal también e ese que término poucas tan vezes foram importante, ¿no? falados Pocas aqui, veces se habla que de chama-se eso. testagem Es el somática testeo sequencial. somático E o mais secuencial. interessante ainda é que Y você más pode fazer essa interesante, testagem se puede hacer somática ese sequencial testeo tanto secuencial no tanto tumor, no en el próprio tumor, tumor, ¿no? En el mismo quanto tumor, numa como metástase, en una né? Que eu achei muito metástasis. interessante Lo também que você me testar, pareció muy você fazer um teste interesante, ¿no? somático Hacer numa una prueba somática metástase, en una né? metástasis, Que não o próprio tumor que no primário, es el e mismo também tumor através primario, y de también por aí eu acho medio que cada de, vez y mais a en gente este vai vendo caso, na cada nossa día prática más vamos a clínica, verlo que é a en nuestra testagem práctica através clínica, do que es DNA el testeo circulante por tumoral, ADN né? Que também circulante tumoral. é um También método que você sería tem un de método análise de genética análisis que genético. cada vez mais vem Cada ganhando día espaço. más Pena que viene o que a teniendo gente espacio, barra, né? A gente pero tem uma una certa barrera, dificuldade una para esses dificultad testes é para justamente este na tipo questão, de né, prueba justamente de custo, na es el tema questão del costo, ¿no? financeira, né? El Porque o tema ideal seria económico, você ir porque testando o paciente e sería acompanhando o ideal paciente hacer ese durante o testeo en el tratamento, seguimiento del né, tratamiento do a lo câncer, né, da largo neoplasia, del com os tiempo testes genéticos. con pruebas Infelizmente, a genéticas. gente barra nessas questões Desafortunadamente, de custo, hay né? Mas eu achei muito esa interessante brecha, el também tema de esse coste, ponto da ¿no? sua aula sobre a Pero testagem fue un punto muy somática interesante de la sequencial, que clase, el você ainda tema del pode trazer testeo mais ênfase somático possível secuencial, aí no porque ahí se decorrer encuentra un do once por curso, ciento né? más de positivos a lo largo Bom, del tiempo. então eu não sei se a Bueno, doutora no Andressa sé gostaria de si fazer as suas últimas considerações, quiere la doctora hacer sus consideraciones finales. mas se não, nós podemos Si encerrar no es por así, aqui a podemos nossa concluir reunião de hoje, nuestra que eu gostei clase de muito, hoy, né? Eu que acho que o fue muy câncer de próstata é interesante. um dos Cáncer de principais próstata, cânceres que uno de acometem los a nossa principales população, cánceres principalmente a população, en nuestra obviamente, población. masculina, né? Obviamente, Então, é um assunto la de sempre hombres interessante, es un né? tema siempre muy interesante. Então, doutora Andressa, eu gostaria aqui, Doctora em nome da Andressa, LA Get, de a nombre agradecer a de sua L. Gates, presença. A doutora agradezco Andressa, que su é médica presencia. Doctora Andressa, geneticista, médica trabalha no genetista, laboratório trabaja en el GenCell, laboratorio né? E que GenCell também trabalha como y también trabaja oncogeneticista em como hospitais aqui em São oncogenetista Paulo. en Gostaria de hospitales de São agradecer Paulo. Agradezco a oportunidade de tê-la aqui la como estúdio oportunidad de e já tenerla fica o con convite nosotras aí y para ya hacemos próximas una invitación oportunidades. para las Também siguientes gostaria de oportunidades. agradecer a También nossa tradutora, a Laís, agradezco né, la que nos acompanha traducción. aqui. Agradecer a nossa equipe Agradezco técnica e también al equipo administrativa com o técnico y Jefferson e administrativo com a con Patrícia. Jefferson, Então, Patricia. gostaria de deixar a palavra final aqui com a Andressa. Y Muito ahora obrigado, Andressa. las Eu consideraciones que finales de agradeço, foi bem Andresa. legal, Bueno, né? muchas Muito gracias, muy divertido. Espero interesante. conseguir Espero trazer alguma que discussão aí numa próxima pueda oportunidade, Geraldo. aportar Claro. algo más en E otras lembrar a oportunidades. todos que Claro, y essa aula recordar a ficará todos que gravada e que esta vocês clase poderão estará acessar grabada y essa pueden aula no accederla site do en el Get, sitio web de tá? Então, Getz. muito obrigado a todos Muchas gracias a e encerramos todos por aqui. Até y a aquí próxima. concluimos la sesión.